Siguiendo con lo que se considera venta, vamos a tener, siguiendo, todavía estamos en ese mismo artículo 421. Miren qué larguito es este artículo, a pesar de que se ve muy corto, ¿cierto? Vamos a tener qué otros conceptos se entienden venta. Entonces, dice aquí que los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable, es decir, por el sujeto pasivo jurídico, que ya lo explicamos, ¿cierto? Para uso o para formar parte del activo fijo de la empresa. Entonces, pongamos un ejemplo. Todo es más fácil de explicar con un ejemplo. Entonces, supongamos que yo soy una empresa que se dedica a la fabricación de televisores, ¿cierto? Entonces, dentro de mi inventario tengo 50 televisores listos para la venta. Pero dentro de mi oficina de juntas, ¿cierto? O en la oficina de presidencia, resulta que la oficina de presidencia necesita un televisor y dentro de la oficina de juntas necesita otro televisor porque el que tenía ya está muy viejito y hay que cambiarlo. Entonces yo cojo 2 de esos televisores que tengo en mi inventario para la venta, yo mismo, que son de mi propiedad, que son de mi empresa. Yo los cojo y uno lo cojo para la oficina del presidente y otro para la oficina para la sala de juntas, ¿cierto? Entonces, ¿ahí hubo venta? En principio uno diría, no, no hubo venta. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica civil y pues dentro de la lógica cotidiana, yo no me puedo vender a mí mismo, ¿cierto? Es decir, José Fernando no se puede vender este lápiz a sí mismo. Es ilógico, ¿ya? Pero para el impuesto sobre las ventas, esa sacar del inventario que uno tiene al dispuesto a la venta para utilizarlo uno mismo, se entiende que sí es una venta. Entonces, en este caso, esos 2 televisores que yo estoy utilizando, que yo no vendí, que los saqué del stand que los tenía publicitados para la venta y que los tomé para mi uso propio dentro de mi empresa, entonces también se consideran una venta para el impuesto sobre las ventas, para el IVA. Y también generarán posiblemente el IVA. ¿Ah? Entonces, por eso dice aquí. Entonces, si ustedes ven, entonces dice o inmuebles, ¿cierto? Hechos por el responsable para uso o para formar parte del activo fijo de la empresa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es eso de formar parte del activo fijo de la empresa? Sencillo, vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo una empresa que produce ventanales, es decir, ventanas, ¿cierto? Entonces esta empresa que produce ventanas, que tiene una bodega en Chía o que tiene su planta de fabricación en Chía, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces hubo una fuerte ventisca y me tumbó unas ventanas. Entonces, ¿qué yo hago? Pues yo no voy a salir a comprarle a otra persona que venda ventanas dentro del mercado, ¿cierto? Si yo vendo ventanas y tengo 50, 60 ventanas ahí para la venta, pues entonces yo cojo 2 de esas ventanas y las ubico, digámoslo así, las adhiero, las instalo dentro de mi activo fijo. ¿Cuál es mi activo fijo? Pues la bodega, ¿cierto? Mi planta de producción. Entonces yo cogí esas 2 ventanas y las adherí a mi activo fijo. Eso está grabado con el impuesto sobre las ventas. Eso se considera venta. En principio se considera venta y posiblemente va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Otro tema que se considera venta, entonces me dice, las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no grabados, así como las transformaciones de bienes grabados en bienes no grabados, cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados por quienes efectúan la incorporación o la transformación. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar un poco este trabalengua que es un poco confuso, ¿cierto? Y me sirve el mismo ejemplo que tomé anteriormente, ¿cierto? Entonces, yo soy una empresa, yo elaboro ventanas, tomé las ventanas que yo elaboro, ¿cierto? Y las introduje dentro de mi activo fijo o dentro de un bien que voy a vender. Entonces, les pongo un ejemplo. Mi empresa tiene 2 líneas de negocio. Esas 2 líneas de negocio consisten en una, construir inmuebles residenciales y en otras,
elaborar, ¿cierto? Todos los, ¿cómo se le llama a eso? Se me fue la palabra. Ahorita, todos los materiales o adicionales que tienen los inmuebles comerciales, ¿cierto? Es decir, las repicerías, los mesones, los mesones de la cocina, los ventanales, las puertas, ¿cierto? Entonces, mi empresa, dentro de una línea de negocios, produce puertas, ventanas, mesones, ¿m? Y dentro de otra línea de negocio, construye los inmuebles residenciales y los vende. Entonces, ¿qué se entenderá que está grabado con el impuesto sobre las ventas? Si yo voy a mi segunda línea de negocio y cojo lo que tengo en bodega, las puertas, las ventanas, la vidriería, ¿cierto? Los mesones, y eso lo utilizo para adherirlo a ese inmueble que posteriormente voy a vender, eso se entiende que se considera una venta. ¿Qué se considera una venta? ¿Vale? Siempre y cuando, por eso en la parte final hace la explicación, ¿cierto? De que yo tengo que ser el mismo productor. Entonces, yo produzco las ventanas y yo también construyo las viviendas. ¿Vale? Entonces, sigamos. Ahora, a lo largo de la charla, yo les estaba diciendo, de hecho, he tratado en lo posible de no decirles esto genera el impuesto sobre la venta, ¿no? Sino que les digo siempre, posiblemente esa venta genera el impuesto sobre las ventas. ¿Y por qué les he dicho posiblemente esa venta genera el impuesto sobre las ventas? Porque resulta que dentro de los bienes, que son los que se venden, ¿cierto? Entonces vamos a tener bienes, como ya habíamos explicado, tanto materiales o tangibles como intangibles, ¿cierto? Entonces imagínense el universo de todos los bienes que tenemos en el comercio. Entonces, no sé, vamos a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Este circulito tiene todos los bienes que ustedes van a encontrar dentro del comercio. Aquí hay lápices, celulares, computadores, televisores, tablets, sillas, mesas, camas, todos los bienes que están en el comercio, ¿cierto? Resulta que no todos los bienes que están en el comercio generan el impuesto sobre las ventas. Entonces, no siempre que yo venda cualquiera cualquier bien, ese bien va a generar el impuesto sobre las ventas. Entonces, devolviéndome a las diapositivas anteriores, ¿cierto? No siempre que se haga cualquiera de esos actos que se consideran venta, quiere decir que ese acto estará grabado con el impuesto sobre las ventas. Para tener esa conocimiento de qué bienes puedo vender yo sin tener la obligación de cobrar el impuesto y qué bienes debo vender y cobrar el impuesto sobre las ventas, entonces existen estos artículos que me enuncian qué bienes son excluidos, qué bienes son exentos, qué bienes son grabados a la tarifa del 5%, ¿cierto? Y qué bienes están a la tarifa general. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio de la charla yo les decía que el impuesto sobre las ventas es un impuesto de carácter de regla general? Y yo les decía que de una fueran pensando, cada vez que a ustedes les pregunten por un bien, si a ustedes les preguntan, ¿una mesa tiene IVA? La primera respuesta es decir, yo debo partir de la premisa de que sí tiene IVA. Posiblemente no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si esa mesa no tiene IVA o no está grabada? Entonces tengo que ir a los productos, a los bienes excluidos, ¿no? Entonces tengo que examinar el artículo 424 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿de dónde nace esto? Más o menos en el año 2003. En el año 2003 el gobierno nacional dice, venga, es más fácil decir que no tiene IVA, que tiene IVA a una tarifa menor, que sacar una lista, ¿cierto?, que diga todos los bienes que tienen IVA a la tarifa general. ¿Cuál es la tarifa general que tenemos el día de hoy? El 19%. Entonces, el gobierno nacional dijo, miren, si nosotros nos ponemos a hacer una lista de todos los bienes que tienen IVA a la tarifa del 19%, o sea, imagínense un estatuto tributario más o menos como de este tamaño, ¿cierto? Porque debería haber un artículo que dijera, esto tiene IVA, esto. O sea, y cualquier bien que no se encontrara dentro de esta lista, pues se entendería que no estaba grabado con el IVA.
¿vale? Entonces, dice el gobierno, vamos a hacer una definición a la inversa. ¿Qué es esto de definir a la inversa? Más bien, es más fácil y más sencillo y más práctico decir qué bienes no tienen IVA. Y se entenderá que todos los demás, pues, están grabados con el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Entonces, yo simplemente hago en un artículo, digo, todo esto es excluido, no tiene IVA, ¿cierto? Lo que no esté aquí adentro, la regla general es que sí tiene IVA, ¿cierto? Pero entonces, como existen varias tarifas, ¿cierto? Existe una tarifa del 5%, existe una tarifa del 0%, que son los bienes exentos, es decir, que sí están grabados con IVA, pero a tarifa del 0%, ¿vale? Y ahorita voy a explicar un poco ese tema porque para muchas personas es confuso y muchos estudiantes tienen esas dudas y esos errores, ¿vale? Entonces él dice, entonces vamos a hacer un artículo que diga que no tiene IVA, otro artículo que diga que está grabado la tarifa del 5%, otro artículo que diga que está grabado la tarifa del 0%, que es un bien exento, ¿cierto? Y se entenderá que lo que no esté dentro de estos tres artículos, ¿a qué tarifa está grabada? Pues a la tarifa general del 19%. Entonces, tarifa general, ¿cierto? 19%. Listo. Entonces, dentro de este tema, pues entonces crearon estos artículos. Entonces, en el artículo 424 voy a encontrar los bienes que no tienen IVA, bienes que están excluidos. Es decir, que cuando yo los vendo, no estoy obligado a cobrar ese 19%. ¿Ya? Entonces, vamos a poner cualquier ejemplo. Entonces, si ustedes pueden ver allá el artículo 424, yo lo tengo aquí abierto, entonces vamos a poner, entonces, por ejemplo, dice, animales vivos de la especie porcina y vienen establecidos con la partida nandina, arancelaria nandina. Entonces me dice la 0.1, perdón, la 01.03, animales vivos de la especie porcina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Toda persona que venda cerdos, ¿cierto? Y que los venda vivos. Miren que la norma me está diciendo animales vivos. Si ya yo lo vendo el animal muerto, es decir, si ya yo vendo la carne del animal, ya puede que tenga otra connotación. Entonces, me dice que animales vivos de la especie porcina, también tenemos animales vivos de la especie ovina o caprina, es decir, las cabras, las ovejas. Entonces, si yo vendo una oveja, ¿tengo que cobrar el 19%? No. ¿Por qué? Porque ese producto no se encuentra grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, si yo tengo la duda de si mi producto que yo pienso vender gallinas, entonces yo tengo que ir a este artículo a mirar si la venta de gallinas está grabada con el impuesto sobre las ventas. Y resulta que en el tercer puesto me aparecen gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, de la especie doméstica vivos. Ah, ok. Entonces, si vendo la gallina viva, no tengo que cobrar el impuesto. Si la vendo muerta, puede ser que tenga otra connotación y ya tendré que entrar a revisar otro de los artículos, ¿vale? Entonces, para que quede claro. Ahora, yo les dije que les iba a explicar algo. Muchas personas tienden a confundir un bien excluido con un bien exento. No son lo mismo. No son lo mismo. ¿Ah? Entonces, vuelvo a mi circulito donde están todos los bienes que se comercian dentro del mercado. Entonces, vamos a ver si esto me permite cambiar de colores. Sí. Entonces, vamos a poner aquí un color verde. Entonces, dentro de este circulito que están todos los bienes del mercado, va a haber un circulito donde están unos bienes que son los bienes excluidos. ¿Qué quiere decir? Que estos bienes no generan el impuesto sobre las ventas. Vamos a, para que sea más claro, X. Así, excluidos, ¿cierto? Artículo 424. Dentro de este mismo universo de bienes, voy a tener
otro, vamos a tomar otro color, el negro. Otro grupo de bienes, ¿se acuerdan cuando en la escuela más o menos como en quinto, cuarto de primaria nos dieron los grupos, ¿cierto? Más o menos eso estamos haciendo aquí. Entonces vamos a tener otro grupo de bienes que son los bienes que se encuentran exentos. ¿No? Y vamos a tener otro grupo de bienes. Vamos a tomar azul, sí, puede ser. Otro grupo de bienes que son los bienes que están a tarifa del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con todos los bienes que no están dentro de ninguno de esos grupos? Es decir, que no están dentro de los tres grupitos que hicimos. Pues se entenderá, volvemos al marcador rojo, se entenderá que todos estos, todo esto que está acá, ¿cierto? ¿Está grabado a qué tarifa? Pues a la tarifa general del 19%. ¿Ya? Ahora, viene una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que los exentos no tienen IVA? Sí, claro que tienen IVA. Claro que tienen IVA. Los únicos que no tienen IVA aquí son los excluidos. El exento sí tiene IVA, solo que el IVA está a una tarifa del 0%. Los que están a la tarifa del 5 tienen IVA, claro que tienen IVA, solo que tienen una tarifa menor o inferior a la tarifa general. ¿Ya? Entonces, esos están grabados a la tarifa del 5%. ¿Vale? Entonces, era para explicarles un poco el tema. ¿No? Entonces, si ustedes ven, cuando a ustedes les hablen de un bien excluido, es un bien que no tiene nada que ver con el impuesto sobre las ventas. Cuando ustedes les hablen de un bien exento, es un bien que sí tiene relevancia en el impuesto sobre las ventas, solo que su tarifa va a ser 0. Y más adelante vamos a ver que esto genera unos beneficios o unas consecuencias que un bien se ha vendido a la tarifa del 0. Entonces, quiero conocer qué bienes están grabados a la tarifa del 5%. Entonces me voy al artículo 468, raya 1. Entonces, vamos a leer el primerito que me sale. Me sale el café, incluso tostado o descafeinado, cáscaras y cascarillas de café, sucedáneos del café, es decir, digámoslo así como que se producen a base de café, por así decirlo, o sobrantes del café, que contengan café en cualquier proporción, excepto los de la subpartida 09.01.11. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo voy a vender café tostado, ¿cierto? Entonces yo quiero montar mi empresa que vende café tostado. Se lo compro a un productor de cualquiera de estos territorios caficultores que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y lo voy a vender. Entonces, ¿ese café tiene IVA? Sí, sí tiene IVA. Pero no voy a cobrar el 19%, voy a cobrar el 5%. Entonces, si yo vendo, no sé, una libra de café, pongamos un valor de 5,000 pesos una libra de café, por decir algo, ¿cierto? Entonces, ya no voy a cobrar el 19%, sino que voy a cobrar el 5%. Entonces, a esos 5,000 pesos le tengo que sumar yo, por el impuesto sobre las ventas, 250 pesos que me va a tener que pagar ese contribuyente. ¿Ya? Bienes exentos. Vamos a los bienes exentos. Entonces, a los bienes exentos voy al artículo 477 y ahí me voy a encontrar con otra lista también, ¿cierto? Entonces, me dice animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. Ojo, no nos confundamos. Cuando leímos el 424 me decía animales vivos de la especie porcina. Acá ya me está hablando de otra especie, me está hablando de la especie bovina. Entonces, miren lo interesante que se vuelve el tema, ¿cierto? Imagínense que yo soy un agricultor o que yo soy un ganadero. Entonces, si dentro de mi actividad ganadera tengo ganadería bovina, porcina, caprina,
ovina, ¿cierto? Tengo las 3 tipos de ganadería. Va a depender de qué animal esté yo vendiendo para saber si está excluido o está exento. Si estoy vendiendo vacas, ¿cierto? O toros que no sean de lidia, que no sean raza de lidia, entonces son exentos. Entonces, ¿cobro IVA? Sí, a la tarifa del 0. ¿Cuándo es eso? Pues 0, ¿cierto? Pero si además de eso a una persona le vendí 50 vacas y además le vendí 30 cerdos, entonces los 30 cerdos van sin IVA, las 50 vacas van con IVA, pero a una tarifa del 0%, ¿verdad? Del 0%. Entonces, es simplemente que ustedes tengan en cuenta estos artículos para que los puedan leer. Obviamente, pues no vamos a entrarlos a leer porque son artículos bastante extensos. Solo vamos a entrar a ver ciertas particularidades que tuvieron estos artículos, que fueron ciertos cambios que tuvieron con la entrada en vigencia de la ley 2010, ¿vale? Y por último, este articulito que está aquí, que de pronto ustedes dirán, bueno, pero no ha hablado de esto, ¿cierto? Si ustedes ven, estos son los mismos bienes exentos, ¿verdad? Es decir, ya los explicamos a tarifa 0, que está acá, pero que le dan a ese contribuyente que los enajena un derecho de devolución bimestral. Y ustedes dirán, pero ¿qué es eso de derecho de devolución bimestral? Ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, las personas que normalmente venden bienes exentos, obviamente tienen unos costos y unos gastos, ¿cierto?, para producir esos bienes exentos. Entonces, borremos un poquito los matachos para buscar un sitio donde hacer otro matachito. Entonces, artículo 477. Entonces, vamos al 477 y volvemos al ejemplo de los animales bovinos, ¿cierto? Listo. No se rían, ya les dije, por eso estudié Derecho, porque pues la pintura no es lo mío. Más o menos esto que parece una cucaracha o un grillo es una vaca, ¿ya? Entonces, yo productor agrícola, yo ganadero, ¿cierto? Que voy a vender esta vaca, me dice la norma que como es un bien exento, ¿cierto? Si yo digo que esta vaca vale 1.000.000 de pesos, no puedo cobrar IVA, pero se entiende que sí tiene IVA a la tarifa de 0%. ¿No? Pero resulta que, si bien para yo poder vender esta vaca, yo tuve que tener unos costos y gastos, ¿cierto? Yo tuve que invertir unos productos dentro de ese animal para que ese animal creciera y estuviera apto para la venta. Entonces, para yo poder vender la vaca, yo tuve que haber tenido unos gastos. ¿Cómo lo son? Normalmente, sales minerales que se les entregan al ganado, ¿cierto? Vacunas. Concentrado, ¿cierto? Entonces, todos estos productos que yo compré, me tocó pagar un IVA posiblemente del 19% o del 5%, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo voy a perder este IVA que pagué al momento de vender el animal? No, simplemente yo en mi declaración estoy diciendo que yo compré sales minerales, vacunas, concentrado y que por eso pagué un IVA de 200 pesos, ¿cierto? Pero como yo vendí el animal a 0 pesos, IVA, ¿cierto? No cobré IVA de 0 pesos, entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Pues al restar mi IVA
pagado contra mi IVA generado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el IVA generado? El IVA generado es el que yo tengo la obligación de transferirle al Estado, el que yo voy a pagar en mi declaración de IVA, ¿cierto? Entonces, al transferir, al tener yo que pagar este IVA, ¿cuánto tengo que pagar? 0. Y de hecho, no es 0, porque sería 200 menos 0. Es decir, yo tengo un saldo a favor, un más 200. ¿Qué quiere decir esto? El Estado me debe a mí 200 pesos por la venta de esa vaca. Entonces, este articulito que yo les señalaba, lo único que me dice es qué personas van a tener derecho, qué personas que venden bienes exentos van a tener derecho a que el Estado le devuelva este dinero o este saldo a favor de forma bimestral y qué personas van a tener derecho a que se los devuelvan de forma anual, es decir, condicionados a que presenten su declaración de renta. Eso es básicamente lo que me dice este artículo, el 481. ¿No? Entonces, explicado ya el tema de los bienes y el IVA, para que ustedes sepan dónde están los excluidos, dónde están los tarifas 5, dónde están los exentos, dónde están los exentos con derecho a devolución. Entonces, sigamos ahora sí con lo demás. Ups, aquí tenemos un problema con la diapositiva porque no me carga una imagen que debería cargar. Bueno. Bienes exentos, que ya se los mencioné, están en el artículo 477. Entonces, les voy a hacer una explicación aquí somera. Como les dije, tenemos un pequeño problema con la diapositiva. Porque aquí hay una imagen que no está presentándola en la pantalla. Entonces, ¿qué quería ilustrarles en esta diapositiva? En esta diapositiva quería ilustrarle nuevos bienes que se consideran exentos según las modificaciones que hicieron la ley 2010 de 2019, es decir, lo que conocemos como la ley de financiamiento. Entonces tenemos que la ley de financiamiento creó unos bienes, digamos así, pasó unos bienes que antes eran excluidos, ahora los convirtió a exentos. Dentro de esos bienes, ¿cuáles tenemos? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son el tema de provitaminas y vitaminas naturales. Tenemos el tema de glándulas y demás órganos para el uso opoterépicos. No, nunca había escuchado esta expresión, ¿cierto? Tenemos sangre humana, tenemos medicamentos, tenemos otros medicamentos, ¿cierto? Y también tenemos este, que lo vamos a encontrar dentro del numeral séptimo del artículo 477, que es el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen en el departamento de la Amazonía, ¿vale? Entonces, ¿qué les quería comentar de aquí? Que, pues, en virtud de la ley 2010, la ley de crecimiento, hubo unos bienes que dejaron de ser excluidos y que pasaron a ser exentos, porque el legislador así lo dispuso. ¿No? Era simplemente esto. Ojo, porque este numeral séptimo tiene unas condiciones que ustedes tienen que cumplir, por si alguien tiene una curiosidad. Entonces, miren, ¿qué me está diciendo este numeral séptimo? Que todo lo que sea alimento humano, que sea vestuario, que sea elementos de aseo o medicamento, ya sea para consumo humano o para veterinario, para animales, ¿cierto? Además de los materiales de construcción, que puede que ustedes los encuentren dentro de otros artículos como grabados, o no los encuentren dentro de otros artículos y que sean grabados. Si esos bienes son comprados en otra parte del país, por ejemplo en Bogotá, ¿cierto? Pero son llevados a la Amazonía para comercializarse dentro de la Amazonía, entonces esos bienes se entenderán exentos. Es decir, le van a dar derecho a ese contribuyente a que pida una devolución de IVA por los IVAs pagados en la adquisición. Entonces, imagínense que yo vengo acá a Bogotá, yo tengo una empresa en la Amazonía, vengo a Bogotá donde está el productor de concentrado para animales, gatos en general, ¿cierto? Animales en general, y le compro
no sé, 5.000, 10.000 toneladas de alimento para bovinos. Ese alimento yo lo llevo a mi compañía y en mi compañía vendo ese alimento. Si mi compañía está dentro de la Amazonía, se entiende que ese IVA que yo pagué por la compra del alimento, cuando yo lo venda no lo voy a cobrar porque va a ser a tarifa cero, pero voy a tener derecho a pedirle al Estado que me devuelva ese IVA que yo pagué para poder comercializar esos productos. Pero tienen unas condiciones que, como aquí les señalo, pues las van a encontrar dentro del numeral séptimo del artículo 477. Entonces, ¿qué condiciones van a encontrar? Vamos a encontrar, uno, que la sociedad que goce de este beneficio, es decir, que va a tener derecho a que se le devuelvan estos IVAs, tiene que estar constituida y domiciliada dentro de la Amazonía. Es decir, esa empresa que yo tengo tiene que estar constituida en la Cámara de Comercio de la Amazonía y tiene que tener acción o jurisdicción dentro de toda la Amazonía. Si ya mi empresa tiene jurisdicción en otra parte por fuera de la Amazonía, ya no cumpliría con esta condición, ¿vale? Y otra obligación es que esa persona que enajene los bienes, es decir, yo que estoy comercializando esos bienes que le compré al proveedor, debo ser un facturador electrónico. Más adelante, con otro compañero, otro profesor, van a ver cómo es el tema de la facturación electrónica. Entonces, continuemos. Bienes no grabados. Así como yo les expliqué, ¿cierto? Entonces, en las diapositivas anteriores veíamos los excluidos. Estos bienes no grabados son los mismos excluidos. Solamente que estos son los nuevos, por así decir, los que incluyó la ley de financiamiento. Entonces, vamos a tener como bienes excluidos del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y siguientes, hasta que haya otra reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, vamos a tener la adquisición de bicicletas. Adquisición de bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patinetas, monopatines, siempre y cuando no superen un valor de VT de 50 VTs. ¿Cuántos son más o menos 50 VTs? La VT para este año está en unos 35.600 pesos más o menos. No estoy precio exacto, ¿cierto? Por 50 VTs, esos son 1.780.000 pesos. Entonces, si yo voy a comprar una bicicleta que vale menos o igual a 1.780.000 pesos, no voy a tener que pagar el impuesto sobre las ventas. Pero si yo voy a comprar una bicicleta que de pronto es un poco más avanzada, no sé, en fibra de carbono, mucho menos pesada, una bicicleta de competencia que puede costar 5 y hasta 40 millones de pesos, entonces esa sí tendrá el impuesto sobre las ventas. ¿A qué tarifa? A la tarifa general del 19%, ¿vale? Pero si voy a comprar cualquiera de estos productos y ese producto vale menos de 50 VTs, no voy a tener que pagar el impuesto sobre las ventas y no me van a cobrar a mí el impuesto sobre las ventas, ¿vale? El numeral 2 del artículo de los bienes excluidos es interesante y quiero pues comentárselos para que lo lean. Dice, la venta de bienes facturados por los comerciantes definidos en el parágrafo 2 del artículo 34 de la ley 98 de 1993. Recuerden que aquí estamos hablando de bienes que excluidos, ¿cierto? Entonces, para que aquí no haya confusiones, esto es igual a excluido, ¿cierto? Bienes no grabados, cuando ustedes escuchen que le dicen bienes no grabados, es como si les estuvieran diciendo, es sinónimo de bien excluido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos bienes que se encuentran dentro de este parágrafo 3 del numeral, lo que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que ir a la ley 98 de 1993, buscar el artículo 34 y buscar el parágrafo. Y ese parágrafo me dice lo siguiente, dice, para esta ley se entienden por libreros las personas naturales o jurídicas que se dedican exclusivamente a la venta de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural.
en establecimiento mercantil legalmente habilitado y de libre acceso al consumidor. Entonces ya sé a qué se refiere ese numeral 2, ¿cierto? Numeral 2, ¿de dónde estamos leyendo? El numeral 2 del artículo 424. Entonces, ya sé a qué se refiere ese numeral 2 del artículo 424. ¿Listo? Se refiere a los libreros, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Dice que todo bien que facture, es decir, todo bien que venda un librero, no va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas. Pero ojo, esto no es así tan folclórico, ¿cierto? Porque si bien me dice todo bien, cuando uno nada más lee el todo bien, ¿cierto? O la venta de bienes en general, cuando uno lee bienes en general, uno podría pensar lapiceros, carros, bicicletas, camiones, ¿cierto? Camas, comedores, televisores, libros, cualquier bien. Pero no, miren que por eso me está señalando el parágrafo 2 del artículo. Y leyendo ese parágrafo me dice que el librero, ¿quién es librero? La persona que exclusivamente se dedica a la venta ¿de qué? De libros. De libros, revistas, folletos coleccionables de carácter científico, cultural o cultural. Entonces, cuando hablamos de la venta de los bienes facturados por los comerciantes, ¿a qué bienes hacemos alusión? Pues hacemos alusión a lo que son libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. Esos son los bienes que venden y los bienes que facturan los comerciantes definidos en el parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 98 de 1993. Entonces no son cualquier bien, son solamente estos. Esta fue la forma en que el legislador buscó que la venta de libros de carácter científico-cultural no estuviese grabada con el impuesto sobre las ventas. Ahora, hagamos una observación que es pertinente hacerla y que ustedes la conocen, porque pues les pueden preguntar y no quiero que los cojan fuera de base, ¿cierto? Entonces, miren que aquí el artículo me habla de exclusivamente. Es decir, un librero es una persona que solamente vende libros, revistas y folletos. Esto genera cierto inconveniente. Puede ocurrir lo siguiente. Pongamos un ejemplo, la librería, bueno, eso no es una librería, pero es un almacén. Entonces, el almacén Panamericana, ¿cierto? Entonces, miren lo que va a pasar. Va a ser diferente si yo voy a comprar un libro de carácter científico a la papelería Lerner. De pronto la conocen, está ahí en el centro, cerquita a la seccional de impuestos Bogotá o a la Librería Nacional. Así voy a comprar ese mismo libro de carácter científico a una gran superficie. Por ejemplo, un Éxito, un Jumbo, del Jumbo todavía existe, sí, un Jumbo, ¿cierto? Cualquiera de estos o la papelería Panamericana. ¿Por qué? Porque si yo voy y compro el libro en la Librería Nacional, ellos se dedican única y exclusivamente a vender libros. O sea que ese libro va a ser no grabado con el impuesto sobre las ventas. No me van a cobrar el 19%. Pero si ese mismo libro lo voy a comprar a la Panamericana solo vende libros y folletos. No, la Panamericana vende adornos navideños, de Halloween. Muy posiblemente cuando salgamos del aislamiento ya la Panamericana tendrá publicado el Halloween o la Navidad, ¿cierto? Pasa a menudo. Entonces, si el libro es comprado en la Panamericana, sí va a tener impuestos sobre las ventas. ¿Por qué? Porque la Panamericana no cumple con la definición de libreros que me establece este parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 98. Otro caso curioso. Aquí la DIAN tendrá que emitir algunos conceptos porque no se puede ser tan exegético o aplicar la norma tan a rajatabla, ¿cierto? Porque si nos vamos a la norma tal cual como está establecida, ¿qué puede pasar si en la Librería Nacional, además de vender libros, folletos y coleccionables, me venden lapiceros, me venden una pluma, me venden un dulce, me venden un café?
Algo tan sencillo como vender un café. Pues como la norma me habla, ¿cierto?, de que exclusivamente vendan estos productos y solo estos productos, entonces, si la Librería Nacional o la papelería o la librería Lerner se sale de la venta de estos productos, ya no es un librero. Y al no ser un librero, pues entonces tendrá que cobrar IVA por los libros que vendan, así sean de carácter científico, porque ya le sumó a su actividad económica otra actividad diferente, lo cual lo deja de clasificar o de estar dentro de la definición de librero. Miren cómo es de importante la aplicación de la norma. Ahora, yo creo que no puede uno ser tan estricto en la aplicación de la norma, ¿cierto? Porque el ser tan estricto en la aplicación de la norma desvirtuaría la intención del legislador. ¿Y la intención del legislador cuál era? Que los libros científicos y culturales no tuvieran IVA, no estuvieran grabados con el IVA para que fueran de un acceso más fácil a la población en general, para que fuera menos oneroso acceder a estos libros. Los servicios de transporte están grabados. ¿Cómo sabe cómo se debe llevar o asumir el IVA como mayor valor? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Te voy a ir adelantando porque ahorita cuando veamos el hecho generador de las prestaciones de servicio, vas a darte cuenta si ese servicio está grabado o no. Entonces, así como yo tengo una diapositiva donde les digo qué servicios están grabados y cuáles no están grabados, ¿cierto? Vamos a tener una diapositiva donde ustedes pueden ver qué servicios están grabados, cuáles son excluidos, cuáles están grabados a la tarifa del 5% y cuáles son exentos. Para tu pregunta, te puedo ir adelantando que el servicio de transporte no se encuentra grabado con el impuesto sobre las ventas. Es decir, lo vas a encontrar dentro del artículo que contempla los servicios excluidos del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces me dice, siguiendo con tu pregunta, en la compra de propiedad, planta y equipo en el formulario 300. Entonces, aquí tengo una duda. Ese servicio de me estás diciendo que, me estás preguntando que compraste un vehículo y que se volvió propiedad, planta y equipo, o que te prestaron un servicio de transporte, ¿ya? Es decir, porque pues me causa curiosidad cuando me mencionas en la compra de propiedad, planta y equipo. Entonces, no entiendo si de pronto es una empresa transportadora, ¿cierto?, que compró una flota de carros o de autobuses que están grabados con el impuesto sobre las ventas y que lo volvió propiedad, planta y equipo. O si me estás hablando de los servicios que te prestaron en el impuesto sobre las ventas. Entonces, te voy a responder una de las dos, dependiendo de lo que me has preguntado. Entonces, si estamos hablando de que yo presto servicios de transporte, pero además de prestar servicios de transporte, también vendo o presto servicios grabados con el impuesto sobre las ventas, dentro del formulario 300 de IVA, ustedes tienen una casilla donde dice que yo puedo informar qué servicios están grabados a la tarifa general, qué servicios de los que yo presté están grabados a la tarifa del 5%, cuáles están a la tarifa del 0% o exentos y cuáles fueron excluidos. ¿Para qué? Para que al final, cuando el auditor mire la declaración, sepa que si bien tú tienes ingresos, por poner un ejemplo, ¿cierto? Tienes un ingreso dentro de un periodo gravable, entiéndase el bimestre, de 1.000 millones de pesos, de esos 1.000 millones de pesos solo pagaste IVA sobre 500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los otros 500 fueron servicios que estaban excluidos del impuesto sobre las ventas y por eso dentro de tu declaración no aparece el pago pertinente, ¿vale? Pero si quieres, pues ahorita complementas la pregunta y abordamos el otro tema, no tengo ningún inconveniente. Buenas tardes, mi nombre es Mayra, mucho gusto Mayra. ¿Qué sanción tiene el contribuyente por el no pago del IVA? Esa pregunta es muy interesante, también la vamos a ver más adelante, pero pues les voy adelantando un poquito. El contribuyente que me recaude el IVA, es decir, que cobre el IVA, pero no lo pague, no solamente va a tener una sanción administrativa, que son los intereses moratorios que corren por el pago de este impuesto, ¿cierto? Entonces, imagínense que yo durante un bimestre cobré un IVA de 50 millones de pesos, es decir, es el IVA que le tengo que, ya después de haber hecho el cálculo
de mi IVA pagado contra mi IVA generado, tengo que pagarle a la administración, tengo que pagarle a la nación 50 millones de pesos. Entonces pueden ocurrir dos casos. Yo presento la declaración, pero no la pago. ¿Cuál va a ser la primera consecuencia? Una sanción administrativa. ¿Cuál es esa sanción administrativa? Intereses moratorios. Sobre esos 50 millones de pesos voy a tener que pagar intereses moratorios desde el momento en que tenía que pagarlos hasta lo que me demore en pagarlos. Y, ojo, los intereses que cobra la DIAN no son unos intereses bajos. La tasa de la DIAN en tiempos normales, porque pues obviamente ahorita estamos en una situación de pandemia y puede que esto cambie. No sé si vieron ayer la locución de nuestro jefe, el doctor José Romero, donde dijo que de pronto van a cambiar esas tasas de intereses, pero la tasa general que cobra la DIAN es la tasa máxima de usura menos 2 puntos. Y la tasa máxima de usura es más o menos, oscila entre el 30 y el 33% efectivo anual. Entonces, imagínense, es un interés bastante oneroso. Es más alto que cualquier crédito que ustedes van a encontrar dentro del mercado. Esa es la primera sanción que va a tener este señor, una sanción administrativa. Pero además de eso, como el IVA es un impuesto, cuando estábamos hablando del sujeto pasivo económico, ¿cierto? Es un impuesto donde yo lo único que actúo es como recaudador, perdón, y lo paga un tercero. Yo básicamente, ¿qué estoy haciendo? Me estoy apropiando de un dinero que no es mío. Entonces esto constituye una conducta penal. Entonces va a tener también una sanción penal que puede llevar a cárcel entre, si no estoy mal, de 5 a 12 años. Ahorita que miremos el tipo, porque más adelante lo vamos a ver el tipo penal y cuánto va a ser la sanción. Entonces esas son las dos sanciones para irte documentando un poco que va a tener. Uno, pagar intereses si fue que presentó la declaración. Dos, puede llegar a terminar preso, privado de la libertad por haberse apropiado de esas sumas de IVA. Y de hecho, sí, porque yo les puse el ejemplo de que el señor presentaba su declaración, pero puede ser que el señor no presentó la declaración tampoco. Entonces también va a tener otra sanción administrativa de carácter pecuniario, es decir, de plata, que es la sanción por no haber declarado. Y la sanción por no haber declarado puede ser una sanción también bastante onerosa. Cuando ustedes vean procedimiento tributario, la doctora Yurey, que es experta en ese tema, pues se los va a explicar. Pero básicamente esa sanción puede ser del 20%, si no estoy mal, del artículo 643, 644, vamos a buscarlo aquí de forma rápida. Artículo 643, sí, sanción por no declarar. Si lees el artículo 643, me dice cuál va a ser la sanción a las personas que no declaran y está clasificado por numerales por cada uno de los impuestos. Entonces el numeral 2 me dice que la persona que no declare impuestos sobre las ventas tendrá una sanción del 10% de los siguientes valores, o las consignaciones bancarias o los ingresos brutos que tenga informado o que tenga conocimiento de la administración, o los que haya presentado en su última declaración. Y la norma me dice lo que sea mayor. Entonces, si es un contribuyente que el banco me informa que tuvo consignaciones bancarias por el orden de 3.000 o 5.000 millones de pesos, imagínate, la sanción por no haber declarado esos IVA y no haberlos pagado va a ser muy cuantiosa. Entonces tendrá una sanción por no declarar, una sanción por no pagar por no pagar, que serían los intereses, y puede que tenga también una sanción penal. Una sanción penal que la sanción penal viene acompañada de la pena privativa de la libertad más una multa. Entonces las consecuencias son bastante graves y onerosas para el contribuyente, ¿vale? Pues que omita su obligación. Lo ideal es que el contribuyente cumpla con su obligación. Entonces, siguiendo. Esa es una muy buena pregunta. Entonces tenemos a Alba Yolanda Cruz. Me dice, en caso que la empresa tome el bien que produjo para su uso, ¿cómo la DIAN realiza el control para el pago del impuesto? Entonces, obviamente, pues hay temas que a simple vista no se evidencian y ese puede ser un caso. ¿Qué puede pasar? Cualquier día, sin ninguna explicación, ninguna justificación, dentro de las amplias competencias de fiscalización que tiene la administración, te pueden auditar la empresa, ¿cierto? Entonces, yo, contador
auditor de la DIAN, voy a la empresa, le pido su contabilidad, entonces dentro de su contabilidad veo el inventario, entonces dentro del inventario veo que tenían 50 televisores, ¿cierto? Y acá contra facturas veo que en ese periodo vendieron 30 y aquí me hacen, vendieron 30, pero en el inventario que hay a día de hoy, ¿cierto? Por poner un ejemplo, hay 10 televisores. Entonces yo digo, venga aquí. Si usted inició su inventario inicial del mes, por así decirlo, ¿cierto? Fueron 50, me vendió 30 y su inventario final fueron 10, ¿qué pasó con los 10 restantes? ¿Cierto? Entonces, no sé, me puede decir, no, pues se inundó la fábrica y se destruyeron y tocó, ok, ¿dónde está el registro contable, ¿cierto? Correspondiente a ese incidente. Entonces, de ahí yo puedo presumir que, porque hay unas presunciones de ley dentro del estatuto tributario, donde yo podría presumir que se enajenaron esos 10 televisores y que no se facturaron. O que de pronto los cogió y puede, de hecho, a veces las personas lo confiesan, dicen, no, lo que pasa es que esos 10 televisores se utilizaron para los salones que tenemos pues ajá, la sala directiva, la junta directiva, la oficina del director, la oficina del representante legal y todo eso. Ah, bueno, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que corregirme su declaración de impuestos sobre las ventas e incluirme esos 10 televisores grabados con el impuesto sobre las ventas. Así se hace el tema, Jonathan. Puede que en principio la DIAN no lo evidencie, pero pues puede que en una auditoría o en una visita evidencie que hubo esas salidas de inventario para ser utilizados dentro del activo fijo del mismo contribuyente, ¿vale? Entonces, siguiendo. Entonces, si una persona natural genera su declaración y su recibo de pago, pero al momento de pagar en el banco solo se presentó el pago y ahora cuenta con un saldo a favor de IVA y una declaración no presentada, ¿qué se hace? Bueno, esa pregunta también es interesante. Primero, el señor contribuyente no cuenta con un saldo a favor en IVA. Hay unas condiciones por las cuales se dan los saldos a favor en IVA, lo vamos a tratar de ver si el tiempo nos lo permite. Ustedes entenderán, pues a veces este tiempo es un poco corto, pero los saldos a favor en IVA se pueden generar por varias circunstancias. Primera circunstancia, tengo más compras que ventas, ¿cierto? Es decir, yo compré mayor materia prima de lo que vendí en el periodo. Entonces, obviamente, voy a tener un saldo a favor. ¿Por qué? Porque tengo un mayor IVA pagado que un IVA generado. Eso me puede generar un saldo a favor, ¿no? Otro caso de saldo a favor, cuando vendo a tarifas diferentes, cuando hay una diferencia de tarifas. Es decir, yo compro productos que están grabados a la tarifa del 19, perdón, los transformo y el producto final que yo vendo está grabado a la tarifa del 5. Entonces, obviamente, ahí voy a tener un saldo a favor en las diferencias tarifarias, ¿cierto? Otro caso que me genera saldo a favor, la venta de bienes exentos. Entonces, lo que yo les explicaba de la vaca, ¿cierto? Compré sales minerales al 19, pero vendí el animal al 0%. Entonces, me genera un saldo a favor. Esos son uno de los casos que generan saldo a favor. En tu caso, lo que tienes es un pago que muy seguramente te va a aparecer como un pago en exceso dentro de la obligación financiera. ¿Por qué? Porque hay un dinero, pero no hay una declaración a que imputarle ese valor. Es decir, alguien pagó, no sé, imagínate que tú vas a pagar un recibo del agua, pero tú todavía no debes el agua, o sea, todavía no te ha llegado la factura del agua, y tú pagas 100,000 pesos, entonces esos 100,000 pesos quedan como en el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente aquí? El contribuyente lo que tiene que hacer es presentar su declaración de IVA y obviamente, pues lastimosamente, como no la presentó en su momento, pero pagó, estos errores pueden ser imputables al mismo contribuyente o de pronto el cajero del banco se equivocó, puede ser un error humano. Pero lastimosamente, si tú no tienes pruebas para demostrar que tú fuiste a la ventanilla del banco con la declaración de IVA y el recibo de pago y de pronto el cajero se confundió y solamente te recibió el recibo y no te selló la declaración, ¿cierto? Que puede ocurrir. Ahí no hay nada que hacer. Ahí le toca al contribuyente presentar nuevamente su declaración y se entenderá que esta declaración es presentada de forma extemporánea, por ende aplica la sanción por extemporaneidad contemplada en el artículo 641 del Estatuto Tributario, ¿vale? Entonces, ahora,
tú te preguntarás, bueno, ¿qué pasa con la plata que ya pagué? No hay ningún problema. Tú presentas tu declaración, ¿cierto? Y esta declaración aquí va a decir un valor total a pagar de 1.000. Ojo, recuerda que como esta declaración ya tú le tienes que incluir la sanción por extemporaneidad, entonces supongamos que ya dentro de esa sanción por extemporaneidad están incluidos los 1.000, ¿cierto? Entonces, presentas nuevamente tu declaración, dice valor a pagar 1.000, ya tú sabes que de esos 1.000 ya tú pagaste 600 pesos. Entonces, ¿qué te toca pagar? Lo restante. Ahora viene un problema que ustedes tienen que tener muy en cuenta y es uno de los mayores errores que tienen los contribuyentes. Aquí me estoy saliendo un poquito al tema de procedimiento, porque yo también dicto procedimiento. Ustedes tienen que observar el artículo 804 del Estatuto Tributario. Este artículo es sumamente importante al momento del pago y todo esto. Este artículo me habla de la prelación en la imputación de pagos, es decir, cómo hace la DIAN para imputar los pagos que yo hago. Me voy a devolver un poquito a la diapositiva para poder pintar, hacer un monacho aquí. Entonces, volvamos al ejemplo, ¿cierto? Cuando tú presentas tu declaración con 1.000, esos 1.000 van a ir ¿a qué? A impuesto, a intereses por haber pagado tarde y a sanción. Entonces, este artículo 804, cuando ya tú pagaste 600, ¿cierto? Entonces, este artículo, uno que diría, bueno, si ya yo pagué 600, ¿cuánto me falta por pagar? 400, pero puede que no, porque este artículo 804 lo que hace es un prorrateo o una prelación de pago, es decir, según el monto de la deuda, una operación matemática sencilla, de estos 600, él dice, como el impuesto a cargo era de, digámoslo así, 600 en su principio, ¿cierto? 600. Los intereses que van corridos a la fecha, no sé, pueden ser 1.000 también. Y la sanción puede ser 200. Entonces, ¿el qué hace? A prorrata distribuye estos 600 dentro de todo esto. Entonces, pongamos un ejemplo, digamos que aquí le puso 200. Aquí puso 300. Y aquí puso 100. ¿Qué pasa si el contribuyente me paga simplemente 400 y ya? Vuelve el sistema y hace este mismo prorrata. Entonces estos 400, ¿cierto? Vuelve y lo reparte en proporción al monto que se debe. Entonces, como lo que en este ejemplo que le estoy poniendo, donde más debo plata es de intereses, ¿cierto? Entonces ahí es donde va a asignar más valor. Entonces digamos que aquí asigna 200, por poner un ejemplo. Ojo, no estoy haciendo la operación matemática. A sanción asigna 100. A impuesto asigna 100. ¿Cuánto has pagado de impuesto? Ahora realmente has pagado de impuesto 300 pesos. Cuando tenías que pagar 600. ¿Qué quiere decir? Que todavía debes 300. ¿Y estos 300 te siguen generando qué? Intereses de mora. Perdón. ¿Ves? Entonces, mucho cuidado con esos casos. Ustedes tienen que utilizar también el prorrateo o la prelación que está en el artículo 804. ¿Vale? Porque no quiere decir que solamente pago lo restante y ya, posiblemente me toque pagar más porque tengo que tener en cuenta los intereses, la sanción y todo lo demás, ¿vale?